Hermano, bendiciones y gracias. Ahora, quiero también mencionar, ¿verdad? Que yo mencioné unos libros que quiero mencionar en cuanto estaban hablando de aspecto profético. Y es que quiero señalarle, ¿verdad? De este libro. Este libro fue el primer libro que yo compré cuando me convertí y llegué al Señor. ¿Ves? Se llama Profecías. Ese es mi primer libro que yo compré. Lo conservo todavía. Y ahí fue cuando empecé a interesarme por un aspecto profético. La Biblia nos dice que no menospreciemos las profecías. Yo sé que muchos han tenido mala experiencia con gente que se llaman profetas o de su corazón quieren traer una palabra y realmente una palabra, y muchos han sido heridos, muchos han sido confundidos por la profecía, pero la profecía viene para sanar, viene para edificar, viene para que nos dé una dirección correcta, y esa es los fines de la profecía. Y el aspecto del ministerio de profecía es diferente, ¿verdad? El aspecto el aspecto profético. Y quiero señalarle, ¿verdad? Que yo le mencioné en el Congreso que es todo el orden mundial, todo el camino hacia el anticristo está siendo preparado por las comunicaciones. De igual forma, le mencioné que yo cuando estaba estudiando en la escuela intermedia, en una excursión, ¿verdad? De viaje que le llamaban hacia el área metropolitana, hacia el Viejo San Juan, pues siempre me ha gustado leer, ¿verdad? Y vi en una vitrina un libro y lo compré. El libro no es cristiano, libro secular. Pero fíjate el tema, mira el tema de este libro. Miren. ¿Lo ven? Y dice, el enigma de las desapariciones. Y empecé a leerlo. Y hablaba, entre otras cosas, de que ellos entienden que va a haber unas personas que van a desaparecer de esta tierra. Y que ellos implican que son unos seres extraterrestres que van a venir y se van a llevar a mucha gente para otro planeta porque la van a librar de una hecatombe, de una exterminación del planeta Tierra. Pero ya estamos hablando de muchos años atrás y hay muchos libros que se tratan sobre eso, inclusive películas sobre eso. Inclusive hay unos libros que, vuelvo y te repito, podemos en una ocasión hablar sobre este tema, sobre los ovnis, los objetos voladores no identificados, o sobre si hay vida o no en otro planeta, o qué es lo que está pasando en el mundo, que se están proliferando más avistamientos sobre esto en estos últimos tiempos, inclusive cómo se ha ya destapado, ¿verdad?, unos códigos sobre esto, sobre el ejército de avistamiento, de fotografías, de videos sobre eso. Pero es que están preparando para dar una excusa cuando desaparezcamos y desaparezcan miles y miles de personas creyentes cuando el Señor se lo ha llevado, porque nosotros creemos en el arrebatamiento de la iglesia, que posteriormente vamos a hablar un tema específicamente sobre eso, aunque ya en las redes están, pueden buscar en nuestras páginas, tanto en la Escuela de Ministerio como en YouTube. Por eso les recomendé que si ustedes, les agradezco, hermano, ayúdanos, ¿verdad? Para que otras personas también se beneficien. Va a la página de YouTube, o sea, va a YouTube, mejor dicho, y va al canal de Tani Guzmán. Y ahí están los videos, suscríbese, eso es gratis. Y ahí, cuando se suscriba, le da que le gusta o le da la campanita. La campanita donde le da es que cuando yo subo un video, pues, usted va a ser de las primeras personas que va a saber de que yo estoy subiendo un video para que lo vean. Y eso no le afecta nada, ni le lleva ningún tipo de gasto, pero sí nos ayuda en el aspecto ministerial. Mire, hay un libro que se llama Los ovnis, ¿qué está sucediendo en la Tierra? La invasión que se avecina. Unos libros que son preparando el tema que está pasando, hablan sobre el tema. Otro libro que se llama Los ovnis, una de las señales del fin. Estos libros le dan una visión explicativa sobre eso. Igualmente con la revista, nosotros hicimos, la primera revista que nosotros hicimos es, aquí está la revista que trataba, esta revista Dios te sigue amando, Full Color, que nosotros hacemos gratuitamente. Hablamos aquí de esta primera revista, Caminando a la Gran Comisión, donde hablaba de la importancia de cumplir con esta gran comisión que es evangelizar y discipular. Luego la segunda revista, que el tema que estamos hablando, el tema profético, se llama Dios te sigue amando, la revista, y el tema se llama Estamos cerca. Es una revista que la dedicamos completamente a la venida del Señor.
Y uno de los ministerios invitados fue el ministerio del hermano que fundó el hermano G. Abel, el ministerio Cristo Viene, porque tenía el tema de profético. Por eso lo hicimos de esa forma. Y hemos también, esta revista del ministerio se llama Caminando en la Gran Comisión. Yo le he dado fuerte esto durante muchos años, la importancia de cumplir con la Gran Comisión. Por eso es que nuestro ministerio hace los impactos evangelísticos, Jesús visitando tu comunidad, y dedicamos un día a la familia y un día a los jóvenes, porque creemos en cumplir con esa Gran Comisión. Pero la Gran Comisión cuenta dos partes: el evangelismo, que es cuando las personas se convierten y van a la iglesia; luego el discipulado, que corresponde a la iglesia discipular a esos nuevos creyentes. Y en un aspecto discipulado, más allá de usted tener un año dándole clases de discipulado, eso es muy bueno, pero no que con su vivencia, el ejemplo, cómo puede ver, cómo ser un discípulo. Lo mismo que hizo Jesús con sus 12 discípulos. Básicamente eso es bien importante, y por eso nosotros hemos puesto en disposición nuestra escuela de ministerio para los pastores, básicamente para llevar y capacitar a los líderes y a los creyentes en el Señor. Como le dice, haciendo de cada hombre un creyente, de cada creyente un discípulo, perdona, y de cada discípulo un ministro. Bendito sea el nombre del Señor. Y por eso gratuitamente hacemos estos eventos. Igualmente tenemos estos tratados que escribimos de evangelismo. Hemos escrito varios tratados gratis, usted los solicita, nosotros podemos hacer llegar copia para que tenga esos tratados. Algunos temas son como regresa a casa, otros temas es el evento que está pronto por suceder, y así sucesivamente diferentes tratados. Estos libritos supieron de evangelismo, ¿verdad? Dice, Dios te sigue amando. Lo hacemos para personas que tuvieron ministerio, están apartados ahora mismo. Dios los sigue amando, hay propósito todavía, mientras hay vida hay esperanza. Igualmente hicimos este libro, que lo hicimos gratuitamente, Dios te necesita, pero ¿para qué? De esto tenemos cientos de cartas de confinados que le han regalado este libro y se han convertido, nos escriben pidiendo oración, contando sus testimonios. Es que nosotros como iglesia en estos tiempos, como hablamos, conociendo el tiempo del fin, tenemos que evangelizar, tenemos que discipular en todas las herramientas. Las comunicaciones, el enemigo las ha querido tener y lleva años, paulatinamente ha entrado ahí, porque ellos quieren que piensen y crean lo que ellos te transmiten, y eso realmente no es lo que está pasando. De eso hablamos en el Congreso. Pero lo importante es que mientras tengamos ahora todavía el tiempo de nosotros usar las redes, ya bien sea Facebook, YouTube, hay uno que prácticamente dice, no entren, hermano, si usted no sabe manejar el tiempo, pues no entren. Pero básicamente ahora la única forma que tenemos de comunicarnos a veces es por eso, porque las noticias no nos dicen lo que está pasando, y nosotros tenemos que ser esa voz de alerta, esa atalaya. Yo le expliqué que cuando yo me convertí, ¿verdad? Que el amor sobre, obviamente, a la profecía. Y importante es que nosotros estemos preparados, y estemos preparados no por saber profecía. Cuando nosotros hacemos nuestros eventos de aspectos escatológicos, no lo hacemos de una forma apologética para contender con nadie, porque hay diferentes escuelas de interpretación en cuanto a la profecía y mayormente en el arrebatamiento, sino que crea hambre de que te busque de Dios, se prepare, que no nos sorprenda aquel grito, ahí viene el esposo, salid a recibirle. El Señor nos dice que la hora, el día y la hora nadie lo sabe, pero sí que nosotros íbamos a conocer el tiempo. Y nos dio una señal, y yo lo creo firmemente, yo soy lo que creo, que la señal específicamente del reloj de Dios es Israel. Y básicamente Jesús, cuando le contestaba a los discípulos, les recriminó a los que le fueron a preguntarle de que le dieran una señal. Y el Señor le dijo que eran unos hipócritas, que ellos conocían muy bien el tiempo, cuando iba a llover o cuando no iba a llover, por las nubes, por el color, por el atardecer, pero no conocían la señal del tiempo. Y él le habló de la señal de la higuera, que tiene que ver con Israel. Pero ese es otro tema que básicamente puede buscarlo en YouTube, uno de las comunicaciones. Pero un hermano, como dije en el Congreso, en una ocasión me entregó un libro porque sabía mi posición en cuanto al arrebatamiento. Y este libro, ustedes lo conocen por el autor, se llama Las profecías del fin del mundo según Jesucristo. Pero este hombre interpreta literalmente todo el capítulo 24 de Mateo de una forma literal.
que se cumplió en el año 70, y yo expliqué en el Congreso por qué Jesucristo, cuando hablaba de las profecías, y yo refuté este libro que me dieron un hermano con mucho amor, ¿verdad? Porque entendía, con este pequeño librito que salió primero, ¿verdad? ¿Será realmente un resto de la iglesia? Ese fue el primer librito de este tema que yo escribí. Y ya ese libro pues ya ha crecido, ya hemos tirado, este hombre dice, antes que la puerta se cierre, nos llevará. Y básicamente estamos tirando una edición con unos, añadiendo más material sobre este tema y básicamente girando en cuanto al arrebatamiento de la iglesia, en la gran tribulación y estar preparado. Y este hermano pues me envió ese libro y por eso salió eso. ¿Por qué? Porque había en un momento dado, yo fui a un taller a arreglar mi carro, ¿verdad? Y escuché a un hermano hablando, un empleado con otro, y decía, ya yo no sé quién creer porque escucho las emisoras de televisión y uno me dicen una cosa y otro me dicen otra, y estaban confundidos. Y yo, de manera de ilustración, pues hemos escrito todos los libros, hermano. Todos los libros que hemos escrito tienen propósito. Tienen un propósito porque ha sido por diferentes circunstancias que han surgido. En todos los temas, hermano, en todos los temas. Tanto como lo importante de cuando hablamos del Congreso, de que el Señor empezó contestando las preguntas, ¿verdad?, a los discípulos, luego de que salió del templo. En realidad fueron 3 preguntas que le hicieron los discípulos. Y en esa contestación que Jesús dijo, como le dije, que es la contestación más larga que hizo a una pregunta, el Señor contestando, él habló de unas profecías que se cumplieron en aquel tiempo, claro que sí. En el año 70, con las tropas de Tito, que un príncipe, el hijo de Vespasiano, que era emperador, destruyeron el templo y no cayó piedra sobre piedra que no quedó, se mantuviera de pie porque ellos destruyeron el templo. Y eso se cumplió en aquel momento, pero hay unas profecías que están cumpliendo ahora ante nuestros ojos. Y hay unas profecías que se van a cumplir luego, que la iglesia sea levantada, y eso va a pasar cuando Dios va a empezar a pelear con Israel. Y hablamos sobre todo eso, pero lo importante es que usted conozca los tiempos que estamos viviendo. ¿Por qué? Porque así usted puede orientar, usted puede prepararse, puede preparar a otro, preparar a su familia, como Noé, o sea, prepare que su familia sea salva. Y la pastora estuvo hablando sobre figuras proféticas del arrebatamiento, que ya habían tanto en el Viejo Testamento como en el Nuevo Testamento. Y queremos que usted se dé la oportunidad de estudiar ese libro de 24 de Mateo. Igualmente que vamos a tratar de dar algunas clases sobre eso. Y más allá de que usted tenga un conocimiento sobre las profecías, es mayormente para preparación. Y ese fue el propósito del Congreso, que usted sepa el tiempo que está viviendo, que usted esté preparado, que usted avise a otro y que usted pueda también lograr que otros se salven. Y mayormente lo de su familia, y orientar en cuanto a la fe. Y básicamente nosotros queremos que ustedes conozcan eso. Están pasando muchas cosas en el mundo, hermano. Y como le dije, el gelo profético es Israel. Y recientemente el Tribunal Supremo de los Estados Unidos pues revocó una ley o unos derechos que estaban totalmente enajenados contra la voluntad de Dios, y después de 50 años pues se ha hecho justicia a la vida. Hermano, esas cosas están pasando, pero no se duerma en los laureles. El enemigo va a seguir empujando toda su agenda, que ya lo hablamos, no quiero mencionarlo aquí, pero está tratando de empujar esa agenda. Hermano, vuelvo, le digo, comuníquese más seguido con el Señor. ¿Cómo? Con la palabra. ¿Cómo? Con la oración. ¿Cómo? Con el ayuno. ¿Cómo? Congregándonos. ¿Cómo? Nos alentándonos los unos a los otros con esta palabra. Estamos viviendo en esos tiempos del fin. ¿Cuándo viene el Señor? No lo sabemos. ¿Podemos decir día y hora? No. Eso digo que no. Tanto es así que ese fue el error de iglesias, ¿verdad?, que fijaron fecha y al no suceder le dieron una interpretación. Hermano, que no nos pase con el pueblo judío, que el Señor vino ahí, las señales estaban ahí y no lo vieron.
Y hace poco, un hermano que yo en un momento le advertí, ¿verdad?, de la posición que tomó en dar una fecha y luego él se retractó en el sentido humildemente de que había cometido un error en señalar una fecha, hermano. Pero lo que él plantea, yo estoy muy de acuerdo con él en el sentido de que Israel es la señal. Y cuando la Biblia habla de una generación, pues según el Salmo 90, ¿verdad? El versículo 10, etcétera, pues habla de que una generación puede ser de 70, 80 años. Y el Señor dice que esa generación no pasará sin que esto acontezca. Y estamos en ese tiempo, porque estamos viendo señales que se cumplieron en estos días, en estos últimos años, que jamás y hubiéramos pensado de una forma acelerada. Las comunicaciones están acelerando el camino al anticristo, pero también estamos viendo las señales que están viéndose ante nuestros ojos, en los cielos, la tierra, y el Señor está pronto a regresar, hermano. Tanto es así que estamos jugando ahora mismo con fuego en cuanto a la queja. Está posible a desatar una tercera guerra mundial, que muchos dicen que sería la última. Yo no me adelanto por ser la última. Este, puede ser que sí, pero el error de cuando la gente dice las cosas, la gente que van a suceder. Pero sí, sí entiendo que si Israel estuviera ahí, pues las cosas serían muy diferentes. Porque ahora mismo no estamos hablando de armas convencionales, como la Primera y la Segunda Guerra Mundial, que sí se desató una bomba atómica donde terminó aquella Segunda Guerra con Japón, pero no que ahora que Estados Unidos por mucho tiempo fue una poderosa nación única de poderío militar, sino que ya son muchas naciones que están en ese ambiente. Ya podemos hablar de tres naciones poderosas, que es tanto China, Rusia y Estados Unidos. Y básicamente Rusia tiene armas nucleares que usted no se puede imaginar. Pero no son los únicos que tienen armas nucleares. O sea, que tiene tanto Israel, la India, China, Israel que tan pequeño tiene, ¿verdad? Corea del Sur, Corea del Norte, mejor dicho, y Irán, que está cerquita de Israel y quiere realmente exterminar a Israel. Nosotros hemos hablado sobre eso. Hermano, lea, estuviese, lea la palabra de Dios. Y cuando lea la palabra de Dios, pídale al Señor que le diga, que le interprete, ¿verdad? Básicamente nosotros recomendamos, ¿verdad?, que usted tenga libros que se ilustren, pero la Biblia es la principal herramienta. Y le pide al Señor, lo lee, vuelve lo lee y le pide interpretación al Señor. Y importante que usted haga una verdadera hermenéutica, que usted pueda interpretar la Biblia, ¿verdad? Y básicamente alguien me dijo a mí y yo lo seguí, de a veces leer los originales, ¿verdad? Lo que se quiso decir en el original griego. Pues nada, estamos gozando en el Señor. Hay una Biblia interlineal donde te narra ahí qué quiso decir el autor, en qué idioma, si en griego, arameo o es hebreo. Y luego ahí tú buscas un diccionario, ya vi decía de griego o hebreo, y conoces, ¿verdad?, lo que significaba la palabra que escribió el autor ahí, que es muy diferente a veces a la que leemos. Un versículo sencillo de la Biblia que a veces no entendemos, lo vamos a entender cuando lo leamos de esa forma, pero ya hablaremos de eso en otra ocasión. Hermano, prepárese. Si Jesús cuando le contestó a los discípulos le dijo que lo primero que empezó a contestarles de esa pregunta, lo que dijo, mirad, que nadie os engañe, hermano, que nadie se engañe. Porque a veces creemos porque nos menciona, nos dice un líder o una posición que tiene eclesiástica alta, pues creemos que es así y la damos por sentado. Y usted tiene que ser como los cristianos deberían, es examinar si lo que dice ese hombre está conforme a la palabra de Dios. Y ahí Lutero nos da un ejemplo cuando él le dijo, a Joma, ¿verdad? Le dijo, yo me voy a retractar si se me prueba por la palabra de Dios que estoy mejor. Y usted sabe la historia de Lutero. Y antes de Lutero fueron muchas personas que se levantaron
en contra del error que había cometido la iglesia durante años. La iglesia se apartó de su original fundador, que era Jesús, pero no fue Lutero, fueron muchos, se levantaron y fueron muertos antes que Lutero. Y a Lutero le quemaron muchos libros también, pero Lutero no murió como murió John Odd y murieron otros. Hermano, ilústrese, lean la Biblia, conéctese con el Señor. El Señor viene pronto. Seguiremos comunicándonos con ustedes. Bendiciones.